Bienvenidos de nuevo a Hablando Claro, Charlas con Ventura, el podcast donde la incomodidad transforma. Así es. Y estamos emocionados, estamos contentos, estamos en un nuevo set con personas altamente calificadas. Gracias a Cima, hacemos aquí el comercial, Cima Morelia, se los recomendamos bastante. Tenemos aquí 5 minutos y ya estamos bien contentos. Ya queremos hacer aquí todos los episodios. ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno, pues es de recomendado. Después de varias semanas en la cual estuvimos inactivos, dándole un giro, platicando, planeando sobre qué es lo que íbamos a desarrollar a partir de ahora y cómo íbamos a comenzar a trabajar, pues bueno, estamos aquí de vuelta. Bienvenido a tu espacio que es completamente tuyo. Y pues ya hemos trabajado acerca de quién es Ventura, qué hace Ventura, por qué, para qué este podcast, qué es lo que estamos haciendo. Y hoy tenemos un tema bien interesante y si bien muy importante para absolutamente todos, incluso para nosotros mismos, refrescarnos con ello, que tiene que ver con lo que mucha gente se plantea, ¿no? Como si estoy definido por lo que mi pasado de alguna manera ya me ha marcado. Y cómo esto de alguna forma pareciera que me tiene condenado a un destino o me tiene condenado hacia un punto en el cual no tengo escapatoria. Vamos a hablar de algo importante, bien importante. Cómo el pasado afecta a nuestro presente y limita nuestro futuro. Bienvenido, Ventura, a tu espacio. Pues muchas gracias, Jonathan. Es un placer nuevamente estar nuevamente contigo en estas charlas tan interesantes. Fíjate que yo cada vez aprendo más y lo importante quizás no sea aprender más, sino desaprender. Así que el día de hoy también quiero agradecer a la gente que podía escuchar este podcast. De verdad, de corazón, se los agradezco porque pues esa es la intención total y absoluta, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que tú dijiste del pasado. ¿Cómo conceptualizamos el pasado? ¿Qué es realmente el pasado? ¿Quién se pregunta en el pasado? Uh-huh. Y quiénes definitivamente vivimos en una programación estándar. Uh-huh. Acerca de los tiempos también, ¿verdad? Porque si bien es cierto, o sea, habrá muchas personas que creen definitivamente en los tiempos, que es pasado, presente y futuro, como nos lo han mostrado. Pero ¿qué tal que ahora mismo pudieran, las personas que nos están escuchando, que pudieran desvirtuar esa idea, que se pudieran poner en un cuestionamiento de si esto es verdad o no? Porque déjame decirte que para mí, mi muy humilde punto de vista es que los tiempos son impuestos por nosotros, los seres humanos, uh-huh, que de alguna u otra manera buscamos, pues a lo mejor buscando ponerle un nombre a las etapas, a las etapas de vida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para poder crear un reloj, pues tuvieron que decir, oye, pues necesitamos embarcar como ciertas cosas. Pero si te fijas, para el universo es un presente constante. Ajá. Entonces, para el universo, como es un presente constante, tendremos que, esto nos obliga, obviamente, si te quedas en este podcast, total, vas a encontrar muchas cosas interesantes, porque esto nos haría una pregunta obligada. ¿Cómo definimos nuestro futuro? ¿Te has puesto a pensar cómo definimos nuestro futuro las personas? Pero antes de ir a esto que ya te vas a meter a profundidad y que ya te conozco y te vas a ir ahí como hilo de media en este tema, empecemos por justamente lo que decías, me llamó la atención del tiempo. El tiempo es un invento de nosotros a través de la conciencia que desarrollamos de forma evolutiva. O sea, en realidad no existe como tal un pasado, un presente, un futuro, simplemente existe el momento, ¿no? Para cualquier especie. Sin embargo, para nosotros, como parte de nuestra evolución, tuvimos que ver el pasado como una forma de no cometer errores que cometíamos en el pasado. Hablando de, por ejemplo, si nos le poníamos al tiro a un león y el león nos comía, pues eso se iba quedando en nuestra información de conciencia como parte de nuestra evolución, ¿no? O hacia futuro también estar observando, porque si piensas a futuro, piensas con miedo. Si piensas en pasado, piensas con tristeza. Y la tristeza sirve para saber qué es lo importante y cómo no cometer esos errores. Y el miedo nos sirve para protegernos. Por eso normalmente pensar a futuro es pensar con miedo, ¿no? Entonces, este invento que nos lanzamos los humanos tiene que ver con algo evolutivo, ¿cierto? Sí, a esto yo personalmente le llamo programación estándar del ser humano. Uh-huh. ¿Cómo nosotros nos comenzamos a programar? Porque acuérdate, hay un filósofo muy interesante que se llamó Heidegger, uh-huh, que él hablaba de su obra Ser y Tiempo, hablaba de cosas muy importantes. Por ejemplo, cómo nosotros fuimos arrojados al mundo, ¿no? Uh-huh. Y de repente cuando nosotros llegamos arrojados al mundo, nosotros llegamos ya a un mundo totalmente heredado, uh-huh, ¿verdad?
Por poner un ejemplo, yo te veo tu playera color negro y mi pregunta es, el día de mañana que sería un futuro hipotético, el día de mañana, o bueno, no hipotético, sería una realidad para el mundo, ¿no? Otro tema muy amplio. Pero, por ejemplo, tu playera es negra, pero antes de que tú nacieras, ese color ya era el negro, ¿no? Ya existía, pues, como tal el concepto. Esto nos da un principio. Vivimos en un mundo totalmente heredado. Esto que acabas de escuchar o que acaban de escuchar las personas que nos están escuchando ahora en el podcast, no lo descubrí yo o no lo dije yo. Lo dijo Heidegger, un filósofo muy interesante, ¿no? Ahora, la muy interesante es que ya era negro, pero para tus nietos, Jonathan, que todavía aún no tienes, ¿qué color crees que irá a ser? Negro. Ok. Porque se los voy a heredar, porque se los voy a enseñar. Vivimos en un mundo, entonces nos rendimos, entonces deberíamos de rendirnos a que vivimos en un mundo totalmente heredado. Heredado. ¿Cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, si le metemos sustancia, pues una persona que cree que sus limitantes, que son estos mentales, ¿no? Que sus limitantes son que no sabe hablar, que no se sabe relacionar, que no se sabe enamorar, que no sabe estar en pareja o que no sabe tener abundancia económica, que no... Es porque de alguna forma llegó también a este mundo heredado donde fue creyendo esto como que la playera es negra, ¿no? Y entonces ahí el tiempo va jugando de esta forma a mostrarnos que en el pasado ya existía todo esto como predispuesto para mí y yo solo me adapté a ello. Wow. Fíjate, eso es muy interesante porque nos vamos a empezar a meter ya en materia profunda, ¿ok? Prepárense. Yo y la montaña rusa. Chale. Cuando tú me estás hablando de esto, ya me estás hablando de temas mucho más profundos. Por ponerte un ejemplo, si nosotros vivimos en un mundo heredado, por lógica también vivimos en un mundo interpretativo, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos en un mundo heredado, por ejemplo, esa playera es negra, pero yo interpreto que qué feo es el negro o qué bonito es el negro. Interpreto el mundo de acuerdo al contexto en el cual yo crecí y nací, que tiene que ver con muchas cosas, Jonathan. Con muchas cosas. En el arrojo al mundo tiene que ver con muchas cosas, como yo interpreto el mismo. ¿A qué voy? Por ejemplo, nosotros creamos un contexto y un marco de referencia en base a la observación. En base a la observación, ¿ok? Eso es un tanto incluso hasta lógico. Pero ahí te va. ¿Qué observa tu niña en este momento? No está observando para nada tu niña. La pequeñita no observa lo mismo que observaba la mayor. Ahora, si nos vamos a un tiempo remoto, las personas que estamos viviendo en este mundo no observamos para nada el mismo mundo que observaban los romanos. Pero mi pregunta es el mismo mundo? Ajá, o no es el mismo, y es el mismo papá, o sea, de las dos niñas, porque por ejemplo mi niña que va a cumplir 10 años, quien yo fui hace 10 años no se parece absolutamente a nadie, quien soy el día de hoy, que mi niña que tiene 2 años, entonces, aunque yo sea el mismo ser humano, no soy el mismo personaje dentro de ese ser humano, por supuesto. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora te diré, si nos adelantamos a esto, estamos yendo pues como muy rápido, pero si nos adelantamos a esto, entonces la niña pequeñita va a tener ciertas ideas del mundo, va a tener un contexto creado del mundo y la niña mayor tendrá otro contexto aprendido del mundo. Entonces, para las dos, de acuerdo al contexto que se crea en el mundo, van a tener diferentes maneras, diferentes cosas por las cuales sufren, diferentes cosas como gozan, como disfrutan, una personalidad distinta. Aunque parece que tengan un mismo papá, tendrán un papá diferente. Su interpretación va a ser completamente distinta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ha creado un contexto totalmente distinto. Mira, el contexto tiene que ver en el arrojo que nosotros tenemos en el mundo. Es decir, en la temporalidad en la que nosotros llegamos al mundo, vamos creando nuestros propios contextos y va operando nuestra programación estándar. Por ejemplo, no es lo mismo a una persona, bueno, ya se los decía Heidegger, que observáramos eso. ¿Cómo creamos el contexto? No es lo mismo para nada una persona que... Bueno, hablamos del sexo, nada más. Una mujer no va en el mismo mundo que un hombre, ni por error. ¿Ok? Y no estoy hablando de machismo. No. Simplemente es por el contexto en el que estamos. Totalmente. No ve el mundo igual la persona que nació en una familia completamente adinerada, acaudalada, a una persona que nació en un mundo distinto. Más, no ve el mismo mundo aquella persona que nació en un pueblo a la persona que nació en la Ciudad de México. Exacto. Es más, de hecho, te voy a decir una cosa. Aquí lo importante es, estamos observando esto, pero una pregunta para ti, para las personas que lo están escuchando. ¿Tú sí escogiste el contexto? ¿Tú sí escogiste el espacio? No. Claro que no. Bueno, ni siquiera dónde iban a nacer, ni siquiera dónde iba a vivir los primeros 15 años de mi vida.
¿Por qué las decisiones las tomaban, por ejemplo, ustedes? Tú eres mi hijo, pero a lo mejor no me hubieras escogido como un papá, ¿no? A lo mejor hubieras escogido a un Rockefeller. Sí. Perdón, a lo mejor se hubiera dicho, oye, ¿qué apellido tú te gustaría? Ah, pues, ¿sabes qué? Los Rockefeller, ¿no? Pero me tocó los García, porque los apellidamos García. ¿Y qué crees? Que poco a poco te fui comenzando a querer. Ahora, en esta condición Fui comenzando a aceptar. Sí, completamente. Entonces, para desmenuzarlo, llegamos a un mundo que ya estaba hecho, que ya estaba creado, y eso nos fue condicionando. Eso fue creando, por ejemplo, yo normalmente en mis entrenamientos hago una trampita, le digo a la gente, ¿quién cree que es tímido? Y levanta la mano un montón de gente, ¿no? Les digo, desde ahí hay un error, porque si fueras tímido no levantabas la mano. Pero llegaste a un mundo en el que creíste que porque alguien dijo cuando eras bebé, es que mira, le dio pena, va a ser tímido. ¿Qué es ser tímido? Pues yo soy tímido. Y entonces se lo va creyendo, ¿no? Y esto, absolutamente todas las demás cosas que creemos acerca de nosotros o que creemos acerca del mundo y que desarrollamos en un pasado que está afectando en este momento. Sí, imagínate tú que, por ejemplo, llegas a un mundo, fuimos en la ropa del mundo y lo ves que hace calor en el mundo. Entonces, obviamente te vas a buscar una sombra, ¿no? O te vas a poner un traje. Y así nos vamos poniendo el traje poco a poco de acuerdo al contexto que en ese momento era indispensable. Pero ojo aquí, no para vivir una vida plena, sino para sobrevivir, porque en el mundo aparentemente estamos sobreviviendo, ¿no? Sí, es lo que hacemos. Sí, y tú ves, llegan a nuestros seminarios muchísimas personas, ¿no? Con diferentes especialidades, y con un sufrimiento intrínseco, ¿sí? Como, ¿de dónde viene el sufrimiento entonces? Entonces el sufrimiento viene del condicionamiento de nuestra mente de pensar en el pasado, ¿cierto? O sea, con una angustia existencial. Esto me parece bien interesante, vamos a definirlo. Mira, mucha gente cree que cumpliendo objetivos, metas, que estudiando, que logrando la maestría, que teniendo hijos, que teniendo el carro, el dinero, va a terminar con un sufrimiento que tiene porque cree que es en función de lo que va a lograr. Y la angustia existencial que da la propia, válgame la redundancia, la propia existencia sin sentido, o el propio entender que pues no hay un para qué o un sentido más que lo que nos inventamos, termina generando que muchas personas logren todo lo que se proponen y aún así, o mejor dicho, aún con mayor razón, tengan una angustia que no entienden de dónde viene. Así es. Y la bronca es la siguiente. Ojo, por eso habría que entrenarnos y entenderlo, porque ojo, cuando a mí me costó muchísimo trabajo, imagínate una persona que le costó 30 años crear un resultado. Y ahora que tú vengas y le digas, ¿sabes qué? Es que esto no funciona. Entonces va a haber una angustia terrible. Decir, entonces, ¿y mis 30 años qué? O como la gente que dura 30 años en matrimonio, que sabe que no funciona, pero ya son 30 años invertidos ahí, o en la empresa que sabes que no te gusta, pero estás ahí 30 años o 20 años o 5 años o lo que sea. Es como, no me digas que esto fue falso, no me digas que esto ya no existe. Pero es cruel decirlo, pero es lo que es, ¿no? Mira, te voy a contar algo ahorita que estás tocando ese tema, algo que me llegó. Yo, cuando era adolescente, yo tenía una postura firme acerca de varias cosas. Por ejemplo, yo decía, no me gusta el alcohol, no me gustan los tatuajes y detesto a Harry Potter. ¿Por qué decía esto? Porque yo, si ya lo platicamos en otros episodios, pues cuando yo era niño, de alguna forma, te voy a responsabilizar, me voy a poner víctima un minuto. Qué raro. Prepárense, porque ahí viene la paz de Cristo. Ahí viene el drama. Y entonces, cuando tú de alguna forma me pones unos guantes de box para defenderme del mundo, porque me estabas heredando tus propios miedos, tus propios traumas, lo que tú habías visto del mundo. Yo me defendía de un mundo en el cual, lo comparto esto en muchas ocasiones, en el cual tú tenías que defenderte por lo que fue tu historia de vida, que ya platicamos en el episodio 1. Si quieres conocer la historia de Ventura, míralo, es un episodio extraordinario. Pero para empezar, por ejemplo, yo no tengo la misma corporalidad que tú. Tú me contaste de niño, adolescente, eras pequeñito, delgado. Yo siempre fui gordo, grande. Y entonces ponemos los guantes de box, el bully que te querían hacer, el que tú te defendías, el que tú querías como prepararme para yo defenderme. Al contrario, el bully era yo. Y entonces yo comienzo a observar ser el mayor a este mundo heredado al que llego. Soy el mayor y entonces tengo que cuidar a mi madre. Por eso no puedo tomar, porque si yo tomo, angustio a mi madre. Entonces, ¿qué me invento? No me gusta el alcohol. No me gustan los tatuajes. Y entonces también me invento, Harry Potter es para niños bobos, porque cuando salió era como mucha fantasía. Y luego crezco y lo que decíamos de mi hermano, ¿no? Un día llega mi hermano con su tatuaje así enorme, grandote, y mi mamá le dice, pues no se te ve tan mal. Y yo, ¿cómo? Y entonces todo lo que yo ya creía, yo me enojé con mi mamá. Y mi hermano me dijo, ¿cómo se me ve? Y le dije, bien gacho se te ve. Pero en realidad era envidia la que yo tenía.
porque sí me gustaban los tatuajes. Luego mi esposa, cuando la conozco, me pone a ver Harry Potter y digo, caray, sí me gustó. Chingado, sí me gustó. Oye, pero ahora, ¿cómo decía que es Harry Potter? No sé qué te va a ir. Otra cosa. Qué bueno que no fue salir con un amigo, ¿verdad? Qué bueno, qué bien que no estás con tu pareja y que digas, bueno, que también esto me gusta. Bueno, es que puede ser y algo que de alguna forma nos inventamos y creemos que no, ¿no? Bueno, aunque sería un golpe para mí, o sea, Ok, muy bien, muy bien. Entonces, cuando y aquí lo comparto, aquí no sé en cuál cámara, cuando yo acá, en esta, cuando yo me hago mi primer tatuaje, que fue estábamos en terapia psicológica con mi esposa y nos pregunta qué significa, y mi esposa dice, bueno, son nuestras casas de Harry Potter, ¿no? Slytherin y Ravenclaw, porque yo soy Slytherin y Ravenclaw, y me dice ella, ¿significa lo mismo para ti? Me dice la psicóloga. Le dije, no, para mí ese tatuaje significa nunca dejes de conocerte. Porque la cagué. Porque la cagué, porque la versión de mí que se decía yo que no le gustaban los tatuajes, que no le gustaba Harry Potter, ¿no? Es una versión que no era ni auténtica ni nada, que era justamente de lo que yo había tomado del ambiente en el que había crecido, siendo el hermano mayor, siendo de una familia de esta manera, sintiendo que yo los iba a honrar a ustedes si no me tatuaba, si no tomaba, y de alguna forma me estaba generando angustia porque yo veía a otros que lo hacían y yo decía, yo quiero, me gusta. Bueno, eso está interesante, pero fíjate, si retomamos el punto del propósito del podcast, es comenzar a observar ese pasado. Pues fíjate, entonces el pasado también, podríamos ponerle que el pasado también lo heredamos, ¿no? ¿Qué te va? Yo mis miedos, ¿cómo operó? ¿Cuál fue mi condicionamiento operante con mi hijo? Bueno, pues mis miedos, ¿no? Mis miedos que yo quería que no transmitírtelos y termino transmitiéndolos o termino haciéndolos. O sea, el pasado, una interpretación del pasado. Y a ti también te los transmitieron, me imagino. Claro, fíjate que yo por ejemplo, yo soy... A lo mejor en el primer episodio no les dije, pero soy huérfano de padre y madre. Huérfano desde los 17 años. Sí lo compartiste. Lo compartí, ok, bueno. Pero los primeros años, relacionando este tema al pasado, de lo que estamos hablando, obviamente que yo en el pasado era un niño muy chiquito, pero había visto, por ejemplo, el tema de una persona que lloraba porque alguien moría y todo. Y pues entonces, aparte de la tristeza que ya no tenía mi mamá, pero también pues eso como reforzaba, como debes de llorar, ¿no? Porque pues si no lloras eres cruel. Eres cruel. Esto comencé a entenderlo mucho más tarde. Pero entonces nosotros, el condicionamiento del pasado nos lleva al sufrimiento. Eso es lo que quiero que nos quede súper claro. El sufrimiento que tenemos ahorita podría ser totalmente opcional si nos damos cuenta y revisamos, le damos una ojeadita a nuestro pasado, ¿verdad? Y poder estar en paz, poder como estar tranquilo con el pasado que nosotros tenemos. Porque a lo mejor ni siquiera tenías tú que ver en la historia de tu pasado. Sí, a ver eso, que eso está bien interesante. O sea, quizás tú ni siquiera tenías que ver con la historia de tu pasado. No, es que no tenías que ver, punto. Es que decimos en el mundo ya heredado. Para el mundo no hay pasado ni presente. Tu pasado es el pasado del mundo, no el tuyo. Exacto, el pasado no tendría que... Pero ojo, ¿de dónde viene tu sufrimiento? Ahorita, si tú sufres en este momento, sal al mundo, sal aquí a la ciudad de Morelia, camina por este boulevard y pregúntale a la persona, ¿por qué sufres? Y te juro, te doy mi palabra, es más, podemos apostar 10-1. 10 personas que entrevistes, las 10 personas te van a hablar un tema que tiene que ver con el pasado. Porque no tuve, porque no tengo, porque pasó. Tú arrancaste, no te quise interrumpir ahí, perdón, pero te lo voy a interrumpir ahorita. Porque al inicio dijiste, ok, es que el pasado también nos da miedo. Puede que sí, pero es un miedo que puede ser incluso digerible. El pasado nos genera tristeza. O tristeza. Pues fíjate que depende, porque el pasado genera tristeza, sí. Pero, perdón, yo quería hablar del futuro. El futuro nos genera miedo. Cuando nosotros, no creo que solo genere miedo. Ok. El futuro también genera esperanza, también genera la pasión, la ambición, el ímpetu de salir adelante. El futuro también nos puede generar o podemos crear, en el futuro podemos crear nuestra capacidad de asombro. A ver, ahí más ligero esto, porque esto se pone bien interesante. Para muchísima gente que nos esté observando, escuchando, quién toma terapia contigo, quién toma coaching conmigo, quién va a los entrenamientos y demás, es importante esto que acabas de decir. ¿Cómo distingues, o una persona cómo puede distinguir entre que el futuro le dé ansiedad, le dé miedo,
o que el futuro se vuelva como apasionante. Lo voy a romper, ese esquema rapidísimo. Esa persona que le da miedo el futuro es porque ese futuro está creado desde su pasado. Punto. Porque viene de una ¿Sabes una cosa? Esa persona seguramente estará viviendo el pasado, estará con un pie en el pasado y un pie en el futuro. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Cagando el presente. Era nuestro entrenador, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque está mucho más enfocado, o sea, su futuro está ya creado por el pasado. Te voy a poner un ejemplo. Si esa persona estuviera inventando ahora mismo una novela de terror y la estuviera escribiendo, puta, que comienza a leer su historia de terror en el futuro. Pero porque no ve sus capacidades, no ve sus habilidades presentes, ve las limitaciones que tuvo en el pasado, ¿no? Es que opera en el inconsciente. A eso estamos en este podcast. Que pudiera descubrir las personas desde dónde estamos en el inconsciente, en el pasado. Oye, me acordé de algo que pasa en el Rey León. No sé si te acuerdas del Rey León, pero cuando Simba huye porque su padre murió y porque todo el mundo le va a decir, ya se volvió adulto, ya no es el cachorrito, ya es un Simba grandote, adulto, fuerte. Pero él no quiere regresar porque qué tal y qué pasa y qué ocurre. Y cuando le pega a Rafiki y le dice, hey, y le dice, pero me dolió. Le dice, sí, el pasado puede doler, pero puedes huir de él o enfrentarlo y ya no eres el mismo. Y entonces cuando Simba regresa al reino a enfrentar, ya no era el cachorrito. ¿Sí? Entonces Simba estaba viéndose desde el pasado y por eso el futuro le daba ansiedad y miedo, ¿no? Correcto. Ahora, digo, para terminar, para cerrar, por ejemplo, la pregunta. O sea, el pasado, o sea, porque me dijiste, oye, ¿cómo podemos definir? Ok. Cuando nosotros comenzamos a estar en paz con el pasado, ok, comenzamos a sanar esa parte del pasado y reconocerlo, incluso rendirme al pasado. Porque sabes una cosa, no, ni siquiera vamos a poder hacer nada en el pasado. Pero ¿cómo sanas el pasado? Ni siquiera existe, pues. Eso es lo que allá iba. Ni siquiera. ¿Cómo sanas el pasado si no existe? Entonces no sería más bien sanar las conductas que dejó el pasado en el presente. No. Es que mira, el pasado existe si tú le das vida, pero la bronca es que en qué tiempo le das vida, si habláramos de los tiempos. Hoy. No en el pasado. No en el pasado. Tú interpretas el pasado, lo interpretas en el presente. Entonces no me abandonó mi padre hace 20 años. Me está abandonando hoy que lo estoy reviviendo, aunque mi padre ya no tenga nada que ver en la historia. Porque su papá ni siquiera está, quizás. No está ocurriendo. Ok, ahora, si nos vamos biológicamente, cuando yo estoy pensando en el pasado y estoy transitando ese momento, mi pensamiento está trabajando de manera como si estuviera ocurriendo, ¿entendemos? Entonces por eso sufro otra vez, por eso lloro, por eso me angustio, por eso revictimizo. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que nos vamos a convertir en personas desadaptativas y disfuncionales. ¿Qué es lo que busco? Que en este podcast entiendan, lo maduren, lo procesen y que se vengan a un entrenamiento. Que tomen terapia. Y que además nos sigan. Les vamos a dar un descuento a los que están ahí atrás observando ahorita. Sí, o sea, ahí es importante entender cuando hablas de desadaptativo, disfuncionales. Ok, hace 10 años tuve una relación que dolió, que no me fue bien, que terminó mal y entonces hoy ya pasaron 10 años de eso, pero yo no quiero volver a relacionar porque qué tal y qué vuelve a pasar. Viendo hacia el futuro algo angustiante que viene desde el pasado también angustiante. O sea, me angustió en el pasado, me dolió en el pasado y entonces estoy proyectando ese miedo hacia el futuro, ¿cierto? ¿Qué sería? Yo te pregunto, ¿qué sería si nosotros... Bueno, la primera pregunta sería... le preguntaría aquí a mi equipo de producción, a ver si me pueden contestar esto. Yo le diría, ¿tú qué opinas acerca del sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Viene de tu pensamiento del pasado o viene de tu pensamiento del futuro? Dicen, eso no estaba en el contrato. Caray. O sea, yo creo que es algo muy lógico. ¿De dónde crees que viene tu pensamiento? Del pasado que te hace sufrir. El pensamiento que te hace sufrir. El que ya está claro. Del pasado. En pasado. Ahora mi pregunta es, ¿eso es real? ¿El pasado fue real? Ya no. El pasado no existe. Cuando nosotros entendamos que el pasado... Pero yo le doy vida hoy. Exacto. En nuestra programación estándar, en el intento de salvarnos, nosotros debemos de darle vida a ese pasado. Pues carajo, si le vas a dar vida al pasado, dale vida si quiere que funcione, ¿no? Recuerda los momentos padres. No recuerdo el autor, pero... Perdón, no recuerdo el autor. Lo investigo y después se los paso en el siguiente podcast. Pero hay una frase tan importante que dice...
Si te gustó y te dio placer, jamás fue un error. Jamás fue un error. Si te gustó y te dio placer, jamás fue un error. Ok, a ver, Ventura, aquí hay algo que yo quiero compartirte y que quiero que hablemos con claridad al respecto. Es bien fácil hablarlo, es bien fácil decirlo y compartirlo, pero cuando una persona se encuentra en la creencia de que no le es posible, de que no puede, de que le da miedo, esto es natural. O sea, lo que tú estás hablando va contra natura. ¿A qué me refiero? Tener estos miedos es completamente biológico, es evolutivo. Observar los errores del pasado también es evolutivo. De alguna manera tenemos que observarlos para no cometerlos. Si vemos al hombre de las cavernas, tenía que observar sus errores del pasado para no cometerlos y seguir existiendo. Entonces, lo que te quiero comentar es, tendríamos que, como un músculo, entrenar el hecho de estarnos constantemente saliendo de ese pasado. ¿O qué le dices a la gente que dice, es que no puedo? Sí, Ventura, me lo dices, lo entiendo, pero no puedo. Déjame contestarte eso. Yo te pregunto a ti. Nosotros como humanos, biológicamente hablando, ¿tenemos un condicionamiento en la mente? O sea, es decir, ¿tu mente solo puede pensar en el pasado? No. Claro que no. Tu mente la puedes trabajar con ella y hacer que trabaje en el pasado, pero también que trabaje en el... Nuestra conciencia puede entrenar nuestra mente. O sea, si existieran esos tiempos, ¿entendés? Ajá, sí. Pero nosotros podemos inventar incluso ese futuro. Ya de que te salga o que no te salga es otra historia. Ahora, el miedo aparece como un mecanismo biológico de autodefensa. El miedo, últimamente, yo he visto, por ejemplo, redes sociales o las personas, o muchas, o la gente que mueve el mundo, vamos a hablar así, ¿no? La gente que mueve el mundo como moda nos dice, o nos pone como que la emoción miedo, porque mucha gente ni siquiera sabe que el miedo es una emoción, como que la emoción miedo es como terrible y que no debes de experimentarla. Como que tienes que pelearte con ella, vencerla. La habilidad. En una ocasión yo estaba con otro conferencista y hablaba como, vas a vencer tus miedos. En el primer bloque le dije, oye, ¿supiste lo que hablaste? Es como vencer al hígado, ¿cómo vencer al hígado? Le dije, ¿sabes? O sea, ¿en qué cabeza cabe que nosotros vamos a dejar de sentir miedo? No, cuando dejas de sentir miedo te mueres. Separamos al miedo de nosotros, pues, sin entender que el miedo es parte de nosotros. Es que, mira, esto nos lleva a tocar o a trastocar otro tema que ya trabajamos en otro podcast, ¿te parece? En otro episodio. En otro episodio, perdón, en otro episodio. Acuérdate que hablábamos de que los límites en una emoción, los extremos en una emoción, es lo que más nos afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo llevar a mi miedo a que me paralice. Claro que si yo mi miedo que me paralice, eso me va a afectar. Oye, pero tampoco puedo dejar de sentir miedo, porque si no salgo ahorita aquí al bulevar, yo tengo miedo y me lo atravesé un coche. Claro. Y me va a atropellar. Entonces, el miedo me manda una señal, pero yo decido qué hacer con él. Es correcto. Si en el pasado me fue mal en una relación de pareja y hoy veo comportamientos que son muy similares a lo que ocurrió, mi miedo me está avisando de que tal vez no es por ahí. Claro, pero también si con todo mundo lo voy a hacer de la misma manera, entonces ya estoy llevando otro límite. Exacto. Mira, el pasado nos puede provocar miedo. E incluso el futuro también, hablando de esos tiempos de los que te digo entrecomillados, también nos puede provocar miedo. Es que el miedo es sano, pues, carajo, el miedo es sano. El miedo es como, pues, el alimento también de esas emociones. Completamente. De hecho, vamos a tener un episodio donde solamente vamos a hablar de las emociones, qué son las emociones, cómo funcionan en el cuerpo, de qué manera se manifiestan y para qué nos sirven, que esto es muy importante porque hay mucha desinformación y romanticismo acerca de lo que son las emociones cuando en realidad son neuroquímicos y que de alguna forma son parte de lo que somos biológicamente. Pero siguiendo otra línea de pensamiento de lo que estábamos hablando, yo quiero que resuelvas algo que me parece importante, que no hemos resuelto acerca del futuro, respecto a la persona que se angustia y la persona no lo puedo resolver ni el que lo ve con pasión. No lo puedo resolver ni Marty McFly. Hasta güey. No. A lo que me refiero es cómo una persona puede salirse de la angustia que le causa el futuro para tener curiosidad. Es que a eso quería llegar. La curiosidad puede ser algo que nos pueda apoyar para desarrollar un futuro distinto al que me causa angustia, porque nos quedan, por ejemplo, como 20 minutos más o menos del episodio. Y yo hago esta pregunta constantemente. ¿Qué harías tú con esos 20 minutos si ahora todos nos salimos y te quedas tú aquí solo? Pues ya les diré a todos los que me están viendo, ya apaguen sus... Ajá. ¿Y tú qué harías? Dormiría. Y es que eso es lo que hace mucha gente. Y si no fueran esos 20 minutos, sino son los próximos 20 años de tu vida. Ay, pues imagínate
¿Cómo está? Dormido. Dormido, no tendré que despertar. Pero mucha gente lo hace. Mucha gente se duerme ante el futuro porque le causa angustia. ¿Cómo se duerme? Un trabajo que no le gusta, una relación donde no es feliz, saboteándose. Yo diría que, bueno, se duermen buscando evitar enfrentarse a ese miedo. Fíjate, la angustia. Hay que definir también algo, ¿no? Yo creo que no es la misma angustia ni por error la del pasado a la del futuro. Si hablamos de los... Ok. La angustia del pasado es la angustia que más te daña, la más contaminante, la más terrible. La angustia del pasado. Una cosa, el peor de los... ¿Puedo ser coloquial aquí? Sí. El peor de los pedos en esto es que no hay respuesta, no hay solución. ¿Entiendes? No hay. Siempre va a ser la pregunta en función de qué es tu respuesta, en función de qué es tu solución. No vas a resolver nada. Y va a seguir la angustia. Y va a seguir creciendo la angustia. Y así vivimos, alimentando esa pinche angustia. Pero, entonces hay gente que se volvió adicta a esa angustia. De hecho, es inconsciente, diría yo. Ok. Ahora, viene otra angustia del futuro. Wow, la angustia del futuro me provoca acción, me provoca adrenalina, me provoca pasión. A ti. A cualquiera que pudiera entender esto, Jonathan, a cualquiera que pudiera en este podcast distinguir y decir, ¿sabes qué? Oye, sí es cierto, yo requiero estar en paz, porque ojo, el objetivo principal del podcast es que tú vayas, busques a quien tú tengas que buscar y vayas al lugar que tengas que ir. No sé, ve con un terapeuta, ve a estos entrenamientos que nosotros impartimos que son buenísimos también. De veras, ¿no? Comercial. Vas a ser comercial. Y vas a encontrar diferentes maneras de cómo operar sobre ti, porque no es lo mismo que alguien venga y yo le hable del futuro, de ese futuro del que estamos hablando, y este muchacho está afectado por una trastorno límite de personalidad. Le va a venir valiendo madre el futuro, o sea, es otra cosa. ¿Entendemos? Sí. No es lo mismo que yo le hable a una persona que vivió en un episodio Maníaco. maníaco en su vida. O sea, no. Es que esto les bipolar. Lo primero que necesitamos es rendirnos a la programación estándar del ser humano y entender que tenemos un pasado. Un pasado que si tú lo eliges y solo si tú lo eliges, podrías llegar a él, al presente sin significado. Es decir, tú le das el significado en el presente al pasado. Pero eso no lo vamos a... El pasado como tal no tiene un significado. Yo los invitaría a que le regresen aquí en el episodio unos 2 minutitos y vuelvan a escuchar esto 3 o 4 veces, porque lo que acaba de decir Ventura, hasta para mí que tengo tantos años dedicándome a esto, está intenso. O sea, porque es fácil poderlo decir, pero te ha costado años y años y años de entrenar lo que acabas de decir, porque normalmente la gente lo puede entender en su conciencia o en su intelectualidad, decir, sí, lo entiendo. Si yo no tuviera una interpretación del pasado, podría quedar libre en el presente para desarrollar un futuro distinto. Sí, pues, pero ¿cómo? Es como decir, pues yo entiendo que si voy al gimnasio y hago ejercicio, pues me voy a poner bien fuerte, pero luego la cuestión es hacerlo. Jonathan, es que esto es necesario entrenarnos. Empezar a quitar el romanticismo que tenemos ante incluso nuestra propia vida. Mira, yo recuerdo los primeros años que yo iba a visitar a la tumba de mi madre, por ejemplo. Yo lloraba, ¿verdad? Porque recordaba los momentos y tenía sentido para todo el mundo, ¿no? Sí, claro, porque el dolor que... Un día, a través de los entrenamientos que yo he tenido, digo, caray, tiene sentido para todos, incluso, pero ya para mí no tanto. Porque comienzo a estar en paz con ese pasado. Comienzo a entender que gracias a la muerte de mi mamá, y ojo aquí, que quede súper claro, porque van a decir, ya no sigas aventura, no. Está loco. Ojo aquí, yo no tuve nada que ver en ese evento, en la muerte de mi madre. Si a mí me preguntas, ¿querías que mamá muriera? Claro, obviamente te digo que no. Pero gracias a que mi mamá murió, pues me vi en la necesidad de desarrollarme de alguna manera. Es lo que es. Entonces, cuando tú comienzas a entender esta postura y comienzas a estar en paz con tu pasado, que no es fácil, es comenzar a entenderlo y rendirme a ello, saber que eres un ser humano y que no eres un humano actuando, ¿entendemos? Claro. Entonces, si entiendas el contexto en el que estás para que puedas desde ahí comenzar a estar un poco más libre para operar en tu futuro. Entonces no es casualidad, no es suerte, no es otra cosa más que entrenamiento y entrenamiento constante. Mira,
dijo Cristiano Ronaldo, me acabas de inspirar, ya quítenme esta coca de aquí. Pura agua nada más. Porque es parte de, ¿no? Ahorita me quedé pensando, yo dije, a ver, yo qué voy a entrenar. Pues tengo que entrenar, he querido entrenar mi cuerpo, digo, y he hecho 1000 dietas y 1000 cosas. Sí, pues, pero constantemente vengo de un pasado en el cual este niño que fue gordito, ese niño que tú, es más, que tú mismo, que tú mismo estabas, me dice el víctima aquí, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Honro de alguna manera mi pasado con ese sentido, con cada decisión que voy tomando. Tiene sentido para la supervivencia. Tiene sentido para la supervivencia. Sí, claro que tiene sentido. Pero mi pregunta es, ¿tú quieres sobrevivir o queremos vivir una vida que tenga sentido? Entonces, si quieres vivir una vida que tenga sentido, necesitas tomar riesgo y comenzar a estar en paz con el pasado. ¿Sí o no? Ahora, ¿para qué? Porque el pasado es como si ahorita mismo estás cocinando un pastel, ¿no? ¿Ok? Porque la gente me dice cuando están en los entrenamientos, es que ahora, le dije, no, lo que está ocurriendo ahora es el pastel que tú cocinaste y preparaste. Se quemó y en lugar de tirarlo le pusiste betún. ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Porque ahora, luego a mí que tú entonces me vas a enseñar esto, lo otro. Yo no te vengo a enseñar absolutamente nada. Pero ahí está un ejemplo bien chido. Porque mi pregunta es, aquí a ti, te pregunto a ti, cuando nosotros estamos en un entrenamiento, yo me he cuestionado mucho esto, yo no sé si tú, pero mi pregunta es, caray, ¿quiénes son los entrenadores? ¿Los participantes, los que están sentados ahí o yo? Porque ellos son los que están entrenando, porque yo me puedo inventar que pues lo que estoy mostrando ya lo he trabajado, ¿verdad? Ahora, con esto no quiere decir que me haga Superman. Claro. El entrenador realmente es la información. Claro, ¿tú crees que yo no soy víctima en algunas ocasiones? Muy constantemente. ¿Qué más? Más que tú, ¿no? A ver, te estoy culpando. Ahora que salgamos, mi esposa la está esperando. Y me va a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Y yo qué le voy a decir? Pues bien, me cansé, pero... Cansado, fíjate que me cobraron mucho. Producción cobra mucho. Iba a estar víctima, ¿sí o no? Ok. Yo puedo vivir con eso 2 o 3 días o 4 días o 5 días, hablando del pasado. Ya hablamos, sí, ahorita nos vamos a subirnos a la máquina del tiempo, que es el tema, y nos vamos a 10 días. Ok, ¿yo puedo vivir con ese sufrimiento, sí o no? Ay, Dios mío, luego soy pegado eso. Sí, pero el hecho ya está. Y yo le voy a dar una interpretación a cada momento, ¿entendemos? Por ponerte una postura. Pero esto, si tú te vas a las cosas que afectan o que nos afectan como seres humanos, la separación de una pareja, el no poder salir de una angustia, no sé, el no atravesar un duelo, tiene que ver con cosas del pasado, punto. No hay otra historia, ¿no? Y hay que trabajarlo. Entonces necesitamos o darle vueltas al pasado, mover esa paja del pasado y comenzar a ver, y que nos duela, sí que nos duela. No pasa nada, si te duele. Necesitamos pues dejarnos de ser pendejos. YouTube sí deja eso, sí deja de decir eso, sí. Necesitamos dejar, ya lo dije, necesitamos dejar de hacernos tontos y entonces comenzar a confrontar el pasado como una carga que venimos trayendo para que en el presente podamos tener decisiones distintas. Mi invitación sería que dejáramos de romantizar eso, el pasado. Dejáramos de romantizar las cosas, porque muchas veces estamos con nuestra pareja y romantizamos ese pasado. Nos hacemos víctimas en el presente y enjuiciamos, juzgamos, cuando también nosotros tenemos responsabilidad. Eso, romantizar. ¿Cómo hemos romantizado el pasado en muchas ocasiones? ¿Cómo hemos de alguna manera dicho es que esa historia de amor que yo tuve era tan perfecta y por eso y se arruinó y la tragedia que ocurrió, entonces ya nunca voy a volver a amar? O cuando yo tuve mi negocio y mi empresa, tenía tanto dinero y lo perdí y ahora ¿cómo le voy a hacer? O es que mis padres, es que yo lo amaba tanto y se murió. Cuando todo vemos nuestra vida a través de un filtro que es tan romántico, que yo creo que mucho tiene que ver lo que dice mismo Heidegger, ¿no? Los medios, el mundo heredado, lo que ha construido. Es como si montáramos pues un espectáculo, como si montáramos un show. Y es que te fijas, la vida aparentemente parece como un show, exactamente como un circo. Exacto. Y ahí, en ese circo, tú sabes qué papel tomas. Pero siempre queremos ser el protagonista. Hasta el que dice que no, hasta el que está allá como de aquel lado, piensa que todo ocurre a través de... El que más gordo me cae es el que vende los juguetes. Ándale, exactamente. O sea,
El presente. Yo quiero ser el de ahí, el que está enfrente, ¿no? Porque es el que le pasó, el que le ocurrió. Y lo puede ser, Jonathan, lo puede ser. Bueno, vamos a ir cerrando ya con un poquito más de formalidad, porque ya ves cómo me haces salir de mis casillas. Sí, ya ven cómo si es bien víctima, yo lo hago salir de sus casillas. Así te pasas. Vámonos ya un poquito cerrando más en serio, que nos falta un poquito de tiempo. Mira, la invitación apasionada es comenzar a observar cómo impacta el pasado en el presente. Y que obviamente, si el pasado impacta en el presente, obviamente se va a ver afectado el futuro, ¿verdad? No me puedes tú... Si hoy estás cortando una naranja hoy, en este momento, no me puedes decir ni por error que en el futuro esa naranja va a estar otra vez sin haber estado cortada. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, si nosotros observamos el pasado, podremos tener la excelsa oportunidad de vivir una vida muy distinta, con una angustia mucho más ligera. No te digo que quizás no tengamos angustia, pero mucho más ligera, y quizás podamos construir muchas otras cosas. Además, que desde mi humilde punto de vista, retomaríamos de manera natural algo que muchos que vivimos del pasado lo perdimos: nuestra capacidad de asombrarnos. Nuestra capacidad de asombro. Que eso nos lleva a crear. Definamos qué es la capacidad de asombro. La posibilidad de volver a asombrarnos a redescubrir. A redescubrir exactamente, pero fuera de la víctima, fuera de lo que descubrieron de mí. Si yo comenzar a observarme, ser yo mi propio observador, ¿entendemos? Y no que sea mi papá el observador, que no que sea mi esposa la observadora, sino yo soy mi propio observador, ¿entendemos? Y dejarme de ser tonto con ese observador. Ok, ¿sabes qué, Ventura? No te hagas tonto. En realidad, eso es lo que requieres, esto es lo que requieres trabajar. Y comenzar a rendirme a eso, Jonathan. Y desde ahí, con mi capacidad de asombro, puede venir algo que creo yo fielmente que mueve el mundo, que se llama la pasión, ¿ok? Cuando las personas nos apasionamos, nos vivimos apasionadas, ¿crees que nos apasionamos del jodido pasado? No. No nos podríamos apasionar del pasado por lindo que fuera. No hay pasión en el pasado, no hay pasión hacia el pasado. Ocurre, ¿ok? Sin embargo, si tienes metas, propósitos, estás listo para crear. Hay pasión en el presente, que puede venir por inspiración del futuro. Así es. Mira, es que aquí hay una paradoja y yo no quiero meter a las personas que nos están escuchando a temas tan profundos que para eso te pido otra vez que vayas al entrenamiento para que lo entiendas. Es que el presente, cuando lo entiendes desde esta postura, tu presente sería tu futuro. Es decir, ¿qué busco yo? Que tu mente se posicione en el futuro. Y que imagines ahora, lejos de lo contrario, que imagines que en este momento, Jonathan, estamos en el pasado. A ver, imaginemos por un momento locos. Incluso yo invitaría a que cerráramos los ojos por un momento los que nos están escuchando. Imagínate que estamos en el 2026, Jonathan. Para poner un ejemplo así simple. 2026. Y que tú me puedes hablar exactamente en ese 2026. Ni por error tu mente la vamos a traer al 2025, ¿ok? Así que estamos un año después. ¿Listo? Ya estamos ahí. Estamos allá. Pero ¿qué crees? Ahí en ese lugar, vamos a imaginar que la máquina del tiempo no regresó aquí. Aquí estamos hoy en el pasado. Ok. Venimos, es más, estamos allá viéndonos cómo estamos platicando en el pasado. Ok. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú en el 2026? ¿Qué has logrado? Soy un hombre que pesa 15 kilos menos. Ok. Hasta ahí. Bueno, de hecho ya hay un error a la hora de contestarlo. Hasta ahí para no meternos. Hasta ahí. Porque si digo 15 kilos menos, ¿con quién me estoy comparando, no? Así es. Entonces sería, más bien, soy un hombre que pesa 85 kilos. Correcto. Exacto. Dependiendo de tu peso ahorita. Ok, vamos a imaginarlo. Ok, y las personas ahorita dirán, ay, qué loco esto. Pero quiero que hagas una prueba. Me encantaría que hicieran una prueba. Una prueba más simple, con un día o dos. Pero imagínate, tú pones una meta. Porque a veces no se nos cumplen las metas. ¿Por qué tenemos iniciativa y poca acabativa? Porque el jodido pasado impacta. Y impacta mucho. Porque lo vemos a futuro y el pasado nos atrapa, ¿no? Ahora, imagínate que nosotros pudiéramos estar ahí. ¿Ok? Y vamos a hacer esta dinámica. ¿Ok? Ni por error te me vas a regresar.
Y yo te decía, hola Jonathan, ¿cómo estás? Estoy viviendo. Jonathan, ¿te acuerdas que hace un año estábamos en un set? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí te acuerdas cómo estaban los tres muchachos? Sí, que contrataste 10 sesiones. Ah, sí. Ok, bueno, Jonathan, pero hoy te veo mucho más, más saludable, te veo mucho más jovial, te veo incluso más delgado, Jonathan. ¿Qué te hiciste? Pues fíjate que este año he estado bien comprometido justamente con mi cuerpo. Me ha gustado el ejercicio, no me gustaba. Y me ha gustado el ejercicio, además de que me ha gustado mucho jugar con mis niñas. Y al estar jugando con ellas y todo, pues, no sé, como que me ha gustado. ¿Sabes qué también? Me ha ayudado muchísimo mi perro. Me ha gustado mucho salir con él y al salir con él he andado haciendo ejercicio y me estoy ejercitando. Y además que le tomé cierto gusto a las verduras también y comencé a alimentarme de una forma diferente. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Fuiste a algún médico? ¿Hiciste algo en especial? Sí, tomé estuve tomando un tratamiento. ¿Y qué fue lo que me inspiró? Lo que realmente me estuvo inspirando mucho fue verme como hacia los próximos años de mi vida. Ok. Quiero verme bien. Para aquí. Regresamos otra vez. La máquina del tiempo ya nos trajo aquí otra vez. Ajá. Ok. Fíjate. Normalmente nosotros pensaríamos, cuando piensas del pasado al presente, las cosas no ocurren de esa forma. Ahora, ¿qué busco como propósito? Que tu mente se vaya a ese futuro y que nosotros apliquemos la filosofía de venir desde ese futuro. Entonces dime tú, por ejemplo, ahorita, ¿qué tendrías que hacer para verte en ese futuro? Dijiste jugar con las niñas, sacar a tu perro. Ok, esa práctica no debería de perderse. Y forzosamente, si no ocurriera nada extraordinario, tú tendrías gustarme tu futuro, crear las maneras. Tú tendrías tu futuro en este presente. Crear las crear las maneras, por ejemplo, de lo que dije. Dije, me gustan las verduras, algo que jamás pensé. La calabaza en el pasado me daba asco. Y un amigo las cocinó de una manera en la cual la probé. Dije, cara, y me comí una calabaza completa. Y dije, redescubrirme y crear como eso que te estaba hablando, ¿no? Creo que vamos a ir cerrando ya. No sé cuánto tiempo. Yo me encargo de eso. Sí. Mira, por ejemplo, vienes del pasado, nada más no aprendes lo que te he pedido 1000 veces. Yo me encargo de eso. Déjame lo hago con un trago. Ay, bueno, me dejaste impactado. Creo que he hecho este ejercicio en varias ocasiones, pero no me he puesto a hacerlo yo. Y ahí es donde el entrenador deja de ser entrenado, así en muchas ocasiones, porque lo pongo y lo hago, pero yo no lo había hecho. Y ahorita que me hiciste esas preguntas, me puse a realizarlo, me puse a hacerlo y empecé a observar cómo normalmente cuando yo quiero bajar de peso siempre viene del pasado. ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? Okay, porque no me... Hay una filosofía bien importante, perdón que te interrumpa, que viene del pasado. Si yo te pregunto en este momento, ¿qué es lo que tú sabes que sabes, Jonathan? ¿Qué sabes que sabes? Que hay un cuadrante muy interesante, lo que sé que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé. Yo que sé que sé hablar español, sé que ¿De dónde vienes? Del pasado. Ajá. Ah, genial. Ok. ¿Cuánto tiempo de tu vida te la pasas ahí en ese espacio? Uy, 80%, 90%. Si fuera 80 serías un genio. No, sí, 90. Mucho tiempo. Sí. En lo que sé que sé. Yo sé que sé esto. Ok. Y ya cuando nos sentimos muy intelectuales, nos vamos al otro cuadrante, que es lo que sé que no sé. ¿Qué es lo que sabes que no sabes? Pero es que ahí también me pasa otro 20%. ¿Por qué? Porque sé que no sé francés y me genera angustia no saberlo. No, por ejemplo, sé que no sé comer saludable y me genera angustia eso. Y lamentablemente muy poca capacidad tienes, como estás, todo tu enfoque está ahí, muy poca capacidad vas a tener para desarrollar algo que te lleve a crearlo. ¿Ok? Este es un pensamiento mucho más profundo y más amplio. Esta otra postura que nos lleva, también está limitada, pero ya nos amplía un poco el panorama, ¿no? Lo que no sé qué sé. No sé qué sé. No. Lo que sé, lo que no sé qué sé es otra cosa. Por eso ya hablamos de lo que sé que sé. No. Lo que sé que no sé. Pero lo que sé que no sé, fíjate, lo que sé que no sé. ¿Qué es lo que sabes que no sabes? Sé que no sé francés. Sé que no sé comer saludable. Pero ya desde ahí hay una postura distinta en el ser humano al condicionamiento. Te voy a decir por qué. Porque ya desde que sé que no hay francés, ya para mí, mi mente la estoy posicionando un tanto en el futuro porque ya puede hacer que aparezca la necesidad o las ganas de saber francés. Bueno, entonces vamos a hablar con sustancia para alguien que nos está escuchando, ¿no? Alguien sabe cómo es estar con su pareja aunque ya no quiera estar con su pareja. O alguien sabe que está de la...
de la jodida, aunque esté ahí, pero ahí está. Y lo que sabe que no sabe es cómo amar, por ejemplo. Sabe que no sabe cómo expresarse. Sabe que no sabe cómo salir de ahí. Sabe qué va a pasar. Sabe que no sabe. Y ahí estaría la angustia de la que tú me hablabas. ¿Por qué? Porque están dentro del cuadrante de las limitantes. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos cuestionáramos lo que no sé que sé? Entra la curiosidad. Esa es otra historia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, algo que un día me gustó mucho. Me gustó mucho, en una ocasión andaba, no me acuerdo ni dónde andaba, el chiste es que había una pista de hielo y yo unos patines para patinar sobre hielo, nunca lo había hecho. Me los puse y yo mientras veía que todos parecían como Bambi, así como corderitos tiernos que no sabían moverse, yo empecé a patinar y me caí, me gustó caerme y otra vez se patinaba, pero no andaba como corderito tierno. Y ahí me di cuenta que no sabía que tenía habilidad para patinar, por ejemplo. No sabía que sabía patinar un poco y me gustó. Ok. Y déjame, para cerrar con broche de oro. Ok. Tú ya te metiste ahí en la zona que yo le llamo la zona de los milagros. Ok. Y no porque los haga alguien, algo. Alguien o algo, ¿no? No que voy a meter en locas. Pero la zona de los milagros, ¿por qué? Porque cuando tú aprendiste a patinar, en ese momento lo que no sabías que sabías te regresó al pasado. ¿A qué parte te regresó? ¿A que pensé que no sabía? No. ¿O a qué? Te regresó a lo que sé que sé. Después de que ya terminé de patinar. Claro. Mientras estás inmediatamente después que te diste cuenta que ya sabías. Ya sé que sé patinar. Exactamente. Y se quedó otra vez amplio en el pensamiento ese futuro imposible del que hablamos. Y hay algo, ya ahora sí para ir cerrando, que es muy apasionante, en el cual los invitamos a que lo descubran, se metan. Tienes como 20 minutos queriendo cerrar. Está bien algo. Algo que es muy apasionante, que los invitamos a que lo descubran en los entrenamientos que brindamos, que es lo que no sé que no sé. Eso. Que ya ahí nos podemos meter a filosofar muchísimo. Eso quiera hacer yo. Pero bueno, aquí, gracias. Antes de que me gustaría cerrar con agradecer al set, con agradecer a la gente que está aquí. Gracias, muchachos. Gracias por permitirnos estar en este espacio. De verdad, y invitarte también, o sea, es muy agradable, me sentí muy cómodo, me sentí como en... Bueno, sería una mentira si te dijera que me sentí igual que en el set de nosotros, no, me sentí mejor. Yo también. Honestamente, yo también. Y está, sí, muchísimo mejor. De hecho, nos podemos desarrollar muchísimo mejor. Creo que este ha sido el mejor episodio que hemos hecho. No. Justamente por lo mismo. No digas eso. Sí. Viniendo del pasado, hablando del pasado, ya lo estoy comparando, ven, y ya generó angustia. Entonces, sí, completamente. Les volvemos a hacer el comercial encima Morelia. Está extraordinario. No solamente tienen para hacer esto, para muchas otras cosas. Entonces nos gustó mucho, gracias. Y gracias a ti también por ello. Te recuerdo seguirnos en diferentes redes sociales, Hablando Claro, Charlas con Ventura. Síguelo, Ventura García, psicólogo y coach profesional, así se encuentra en Facebook y en Instagram. Sigue el podcast en YouTube, síguelo en Spotify, sigue también a IDEA, Instituto de Desarrollo Humano y Aprendizaje, para que vayas observando qué es lo que hacemos, cómo lo desarrollamos. Seguiremos haciéndolo mucho más. Está Ventura a punto de cerrar un contrato aquí de 10 sesiones. 10, ¿verdad, Saúl? 10. Muy bien. Para seguirlo haciendo y comprometernos por lo menos con otros 10 episodios que la gente lo ha estado pidiendo. ¿Vale? Sí, de verdad. Y bueno, pues gracias a los que nos vayan a estar viendo, que seguramente son muchos. Por favor, tómate el tiempo de terminar. Dale like, suscríbete y comparte. Esas 3 cosas. Like, suscríbete y comparte. No te toma más que 20 segundos. Y tarde, con los que no nos conocemos, nos estaremos conociendo. Ya verás, ya. Nos vamos a invitar a diferentes posturas que tenemos para trabajar, desde charlas, desde conferencias, incluso desde terapia, si es que lo requieres. Bien, bueno. Y recuerda, estuviste en Hablando Claro, Charlas con Ventura, el podcast donde la incomodidad transforma. Gracias.